Y bueno, tras ver esta nota vamos a ampliar la información acerca de las elecciones en Argentina. Tras el triunfo de Javier Milei, diputado, docente y economista de 53 años, quien gobernará a partir del 10 de diciembre por un periodo de 4 años. Ya se encuentra con nosotros el analista internacional Francisco Belaúnde. ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a JN Noticias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Coméntenos, por favor, ¿cuál es su primera impresión tras estos resultados? Bueno, de sorpresa, ¿no? En realidad, en Argentina vamos de sorpresa en sorpresa, porque cuando hubo la primera elección, que fueron las PASO y las primarias, ¿no? En ese momento también fue una sorpresa para la mayoría de los analistas políticos que Milei quedara primero en ese momento, ¿no? Y después fue la primera vuelta en la que también de manera sorpresiva quedó primero Massa, ¿no? Y muchos después de esa primera vuelta pensaban que ya Massa la tenía asegurada, que no veían por dónde Milei podría sacar votos adicionales, ¿no? Incluso el debate que hubo entre los dos marcó una clara victoria por parte de Massa, y a pesar de eso, finalmente triunfa Milei con una diferencia enorme de 12 puntos, ¿no? De entre 11 y 12 puntos. Claro, Entonces, más del 10%, muy exacto. sorpresivo todo, pero en fin, parece que la política argentina nos trae sorpresas, ¿no? Sí, sobre todo, como usted lo ha señalado, ¿no? En un debate que fue hace una semana atrás, que varios analistas concluyeron de que quien ganó ese debate precisamente fue Sergio Massa. Sin embargo, cuando se hizo una encuesta en la calle, por internet, decían que quien había ganado era Milei, ¿no? Y también dar esa sorpresa de más del 10%, como usted señala, es un poco sorpresivo. Sí, así es, ¿no? Finalmente es una elección bastante atípica, si se quiere, en esas sorpresas en las diferentes fases, ¿no? Pero en todo caso, tampoco es sorpresivo en el sentido que, bueno, la situación en Argentina está pero tan mala, ¿no? Que la gente finalmente votó por otra, como decía un analista argentino, ¿no? Por Al un final cambio. votó por lo que sea, con tal de salir, ¿no? Con tal de salir de la situación terrible, más para no votar porque uno de los grandes responsables de la terrible situación que vive Argentina. Entonces, claro, parece, desde ese punto de vista parece lógico. Lo que pasa que Milei es un personaje, ¿no? Que es un poco inquietante en el sentido que no parece la persona más estable emocionalmente, vamos a decir así, ¿no? Entonces, claro, además con muchas propuestas pero muy radicales. Es verdad que en la Claro. campaña, en la segunda vuelta, se moderó, porque además se alió a Macri, que es la derecha clásica, y entonces, pero en general es una persona que se ve que no es una persona necesariamente muy estable emocionalmente, ¿no? Pero ¿a qué se debe entonces que haya ganado un candidato libertario tras 70 años de peronismo? Ahora, tomando en cuenta también que más del 50% de argentinos recibe una asistencia social. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? En Argentina mucha gente se ha acostumbrado a vivir del Estado, es la realidad. El Estado es un gran empleador, no mucha gente trabaja en el Estado y encima, efectivamente, reciben todo tipo de subsidios. Entonces, claro, la gente Ajá. se acostumbra finalmente a eso. Pero al final eso finalmente se convierte pues en una carga pesadísima para el Estado y ya no puede cumplir con sus otras obligaciones, ¿no? Y la economía, y tiene que, para, superar el déficit, tiene que emitir como loco moneda, entonces genera pues una inflación terrible, y al final todo el mundo sale perjudicado, ¿no? Pero claro, siempre es muy difícil renunciar a dinero gratis que se recibe por una u otra razón, ¿no? Claro, ahora, ¿qué impacto, influencia va a tener sobre todo en la región que haya ganado un candidato libertario? Bueno, va a tener muchas dificultades en las relaciones con algunos países. Lo de Colombia, por ejemplo, para variar, el señor Petro se olvida que es un jefe de Estado, ¿no? Y cree que es un activista político, es una persona que está hablando en un café y se permite pues hacer comentarios que no corresponden a un jefe de Estado. Lo más inquietante, digamos, para las relaciones diplomáticas de Argentina va a ser el tema de Mercosur, ¿no? Sobre todo con Brasil. El presidente Lula emitió un comunicado por Twitter, porque ahora efectivamente todo se hace por Twitter,
donde felicita al pueblo argentino, ¿no?, por la elección, pero no felicita, no lo menciona a Milei. Y ahí va a ser complicado porque Milei es, claro, es ultraliberal y va a chocar sin duda con Brasil, que Brasil no solamente por Lula, sino en general Brasil siempre ha sido muy contrario al libre comercio, un comercio con muchas cortapisas, ¿no? Entonces, tal vez haya una alianza con la calle de Uruguay, tal vez con el Paraguay, pero la relación con Brasil se va a resentirse sin duda, y habrá que ver qué pasa con el Mercosur, ¿no? Porque tienen visiones totalmente distintas. Ahora, algo también que nos ha llamado mucho la atención es que Milei no tiene mayor participación en el Congreso, ¿no? Y las propuestas que está diciendo él son muy fuertes. Claro, ahí va a contar con parte del partido de Macri, ¿no?, de PRO, probablemente no con todos, porque la coalición finalmente Juntos por el Cambio se quebró cuando Macri decidió por su cuenta aliarse con Milei y también con la señora Bullrich, que había sido la candidata en la primera vuelta, ¿no? Y entonces los radicales y algunos más moderados de la alianza esta decidieron no seguir, ¿no? Ahora, una de sus En todo propuestas... caso va a ser una fuerza que lo va a poder apoyar, pero no es suficiente para hacer los cambios más radicales, porque incluso dentro del PRO hay mucha gente que tampoco va seguramente a aceptar, por ejemplo, desaparecer el Banco Central Ajá, argentino. Entonces eso exacto. es una cosa que no se van a poder hacer finalmente, ¿no? Sí, porque él no quiere independizarlo, ¿no? Señaló que ya se independizó y sin embargo no se logró nada. Entonces lo que está buscando es eliminarlo tajantemente. Claro, efectivamente. Ahora, podría ser que él esté calculando que si le va bien en estos 2 primeros años, eventualmente puede obtener una mayoría, ahí sí, en las elecciones parciales dentro de 2 años legislativas, ¿no? Esa eventualmente podría ser un cálculo de su parte. Eso habrá que verlo también, ¿no? Pero por ahora, por lo menos, no tiene la posibilidad de llevar a cabo sus propuestas más radicales, ¿no? Ahora, se va a poder revertir más del 140% de inflación anual. Es un porcentaje bien elevado. ¿Usted cree que lo logre? Bueno, el Perú lo hizo, ¿no? El Perú teníamos una inflación de 7000% el año 90 y con una medida efectivamente con una estabilización súper radical, pero que implicó también, se necesitó un apoyo social para la gente más frágil, pero el Perú lo hizo en poco tiempo. Y claro, eso es lo único que se puede hacer la única manera es que sea con medidas no graduales, como quiso hacer Macri cuando fue presidente, sino que sean medidas muy estrictas desde el inicio. Y sí se puede hacer, pero claro, a un costo muy alto. Y como digo, en el Perú finalmente hubo algún tipo de política social, no tanto como hubiera sido con Vargas Llosa de haber ganado, porque esto estaba previsto desde el inicio, pero en todo caso tiene que mitigarse un poco, pero sí se puede hacer. El Perú lo ha demostrado. Ahora, algo también que nos causa duda es por qué no venció la política del miedo. Si bien recordemos, en nuestro país, lo llamamos a Perú, Vargas Llosa ya no pudo ganar efectivamente por esa política del miedo en 1990. ¿Por qué en Argentina sí funcionó? Sí no funcionó. Porque, bueno, al final lo que pasa es que en Argentina la situación es verdad que nosotros también estamos en una situación terrible, ¿no? Al final parece que muchos vieron eventualmente que la presencia de Macri como aliado de Milei podía tranquilizar a mucha gente que de alguna manera quería salir de esa situación, ¿no? Que tal vez no hubiera ido a votar, cosas por el estilo, y dijeron, bueno, con alguien como Macri puede moderar a Milei, y además Milei no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, probablemente eso se dio el cálculo de muchos, ¿no? De hecho, debe haberlo sido, porque la gran mayoría de la gente que votó por Bullrich terminó votando ahora por Milei, ¿no? Ahora, finalmente, por favor, algo que a muchos televidentes incluso no lo tienen claro es ¿a qué se refiere Milei cuando habla mucho de una casta política y los chorros, por favor? Bueno, la casta se refiere cuando acá se hablaba de la clase política tradicional, era el término que utilizó Fujimori y mucha gente en su momento, ¿no? Los chorros son los chorros, o sea, la gente que al final roba, ¿no?
Eso es lo que significa un poco, como acá se dice choro con una sola R, ¿no? Efectivamente, esa es un poco digamos, esa expresión que se utiliza para designar digamos, se utiliza mucho políticamente, ¿no? Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado y ya veremos los resultados del presidente electo Javier Milei seguro en los próximos meses. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado.